Empezando con las entrevistas, les cuento cómo se está haciendo una buena costumbre. Estamos ya en comunicación con Alonso Cárdenas, él es analista político, experto en políticas públicas y docente, coordinador de la Maestría de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Rubén, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Te invitamos porque leemos siempre los artículos que estás escribiendo, pero este sí, Alonso, estás medio apocalíptico, te lo digo. El título de tu último artículo es que esta pandemia, el Vacunagate, es la muestra más fiel de cómo el sistema político peruano está en un proceso irreversible de decaimiento total. Explícanos un poco cuáles son los ejes de esta evaluación. Bueno, en realidad yo comienzo mi columna citando pues a Shakespeare, ¿no? Que en la tragedia de Julio César es apuñalado por su mejor amigo, ¿no? Más allá de los conspiradores que lo asesinaron. Y él dice, et tu brute, es decir, tú también bruto. Cuando esta frase hace referencia a una traición muy dolorosa, pero también muy inesperada. Entonces, el símil con esta, digamos, referencia literaria es que la ciudadanía peruana viene siendo vejada por prácticamente toda su clase de dirigentes desde hace muchos años. El Poder Ejecutivo, todos los presidentes del siglo XXI presos, el Congreso con una infinidad de casos por corrupción, el Poder Judicial, hablamos por ejemplo de el señor César Inostroza, los audios de la vergüenza, el Consejo Nacional de la Magistratura, el sector privado, con el caso Odebrecht como uno de los más emblemáticos, que ha visto pues cómo el Club de la Construcción ha quedado totalmente desnudo después de todas las revelaciones. Entonces está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el sector privado y ahora la academia. Entonces, estamos hablando de un proceso de descomposición institucional que yo considero irreversible porque no hay ninguna o hay muy pocas islas que se puedan escapar de este proceso de deterioro de la institucionalidad en el país, ¿no? No solamente la pública, sino también la privada. La pandemia nos ha dejado una lección muy dolorosa, ¿no? Digamos, derrumbe, esta descomposición ha tenido consecuencias muy graves en la calidad de vida de la ciudadanía. Somos, como tú muy bien sabes, el país con mayor número de muertes per cápita de América Latina, exceso de muertes el más alto del mundo, de acuerdo con The Economist, el derrumbe más grande de la actividad económica de la región, en fin, o sea, nuestros indicadores a nivel global muestran pues un deterioro terrible, ¿no? De toda la institucionalidad pública del país, ¿no? Y también de la privada, ¿no? Por eso creo yo que es un momento donde se tiene que hacer un cambio de 180 grados. ¿Cómo es que llegamos a esta situación? Bueno, hay varios factores, ¿no? Yo creo que hay, digamos, muchos factores, ¿no? Uno es que en las reglas de juego que se han diseñado a partir del 93 han sido elaboradas pues por una persona que está condenada a 25 años de cárcel, ¿no? Por asesinato, por violación de los derechos humanos, por corrupción, por tortura, etcétera. Y lo que se ha implementado, lo que se ha puesto en práctica en el Perú, nos ha llevado, digamos, a esta situación, ¿no? A una situación donde, por ejemplo, yo pongo el lucro delante de la vida de las personas. El caso del oxígeno es un caso dramático, ¿no? Si yo quiero comprar digamos, una concentradora de oxígeno, puedo pagar entre 17,000 y 42,000 soles. Cuando antes de la pandemia eso costaba 3,000 soles. Pero si yo lo quiero comprar ahora, por ejemplo, en eBay, me cuesta $300. Pero no lo puedo traer al Perú porque no hay, digamos, libertad de importación de este tipo de insumos. Hay que hacerlo a través de los grandes conglomerados, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo, ¿no? Yo no puedo comprar eso porque cuesta 17,000 soles, pero si lo quiero traer utilizando los mecanismos modernos como el Internet, el Estado no me deja. Entonces, estamos en una disyuntiva sumamente grave, ¿no? El individualismo, la depredación del medio ambiente, este excesivo consumismo, ¿no? Esa obsesión que tenemos por abrir los centros comerciales. Por favor, los centros comerciales en Estados Unidos
ya son parte de la historia, ya no existen más, ¿no? A nadie le interesan los centros comerciales. Entonces tenemos una manera de pensar, una manera de entender la realidad que nos ha llevado a esta situación. Claro, las reglas que se dictaron hace 25 años vienen acompañadas de, o en todo, tienen como base que en 1993 se lanzara pues esta nueva versión del capitalismo con el neoliberalismo. ¿Tú crees que el libre mercado, la flexibilidad para la inversión de las empresas, la facilidad con la que se otorgan concesiones y que hacen que los negocios estén por encima de los derechos del ciudadano, esa es la única causa? ¿Qué responsabilidad tienen en todo esto los partidos, las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo? Bueno, sobre tu comentario, yo creo que en el Perú no sabemos, a grosso modo, qué es una economía de libre mercado, ¿no? En el Perú, por lo menos desde el 93 a la fecha, eso no se ha implementado, ¿no? Y digo, la pandemia lo ha dejado de una manera clarísima, ¿no? Nosotros estamos más que nada en un régimen mercantilista. No hay la competencia, por ejemplo, el caso del oxígeno es clarísimo. Dos empresas monopolizan el mercado de oxígeno. Si nos vamos a las líneas aéreas, es una. Nos vamos a los lácteos, es una. A la cerveza, es una, ¿no? En fin, hay muchísimos ejemplos donde la libre competencia prácticamente no se da. En relación con los partidos políticos, bueno, ya venían de una crisis muy dura antes del régimen de Fujimori, pero Fujimori les da una estocada final, ¿no? Y ahora estamos viendo pues las consecuencias de este deterioro de los últimos 20, 25 años, ¿no? Recordemos que el escritor, por ejemplo, Mario Bellatín, señala claramente que no hay nada peor que una larga agonía. Y nosotros en el Perú estamos en esta larga agonía ya bastante tiempo, ¿no? ¿Cómo poder nosotros, como país, poder, digamos, tener una clase política mínimamente estable, como tienen algunos vecinos latinoamericanos, si no tenemos partidos políticos, ¿no? En lugar, digamos, a nivel mundial en gestión de la pandemia, ¿no? Ahora, Alonso, ya pasemos a lo que tú ibas a señalar hace unos minutos, un cambio de 360, ¿cómo? ¿Qué es lo que se tiene que apuntalar para que el Perú cambie? No va a cambiar de la noche para la mañana. El próximo gobierno se va a encontrar con un escenario dificilísimo de gestionar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Digamos, la pandemia nos ha enseñado que los países que han salido adelante son los que tienen los estados más solventes. O sea, nosotros prácticamente no producimos nada. Importamos vacunas, importamos mascarillas, importamos equipos de protección. Ni siquiera tenemos un avión para traer las vacunas, ¿no? Yo estaba leyendo ahora a Lucho Arce, el presidente de Bolivia, que acaba de mandar su avión a China, avión propio del Estado boliviano, a traer las vacunas. O sea, nosotros no tenemos nada de eso, no tenemos absolutamente nada. Para que esto empiece a cambiar, desde mi perspectiva y también revisando la literatura, es necesario un fortalecimiento del aparato público. No tanto del Estado como tal, pero sí de lo público, ¿no? Mejores, por ejemplo, una carrera, un servicio civil profesional. El Perú nunca ha tenido un servicio civil profesional y ahí están las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, nuestros médicos, nuestras enfermeras, como ni siquiera son CAS, muchos trabajan por recibos por honorarios, tienen que hacer un informe para que les paguen y les pagan tarde, mal y nunca. Dime tú en qué país del mundo los médicos que están trabajando o enfrentando la pandemia, eso, digamos, es una monstruosidad, es una aberración. Y lo podemos ver en muchos aspectos de cómo se gestionan las cosas desde el Estado, ¿no? Entonces el Estado ha sido totalmente desarmado. Tenemos el Estado, esa es mi hipótesis, el Estado más débil de América. Tenemos que, digamos, profesionalizar al Estado. No volverlo, digamos, chavista ni seguidor de Maduro, porque eso también nos va a llevar al fracaso, pero se tiene que profesionalizar, tiene que ser un servicio civil, digamos,
que orientado a resultados, que dialogue con la ciencia, que construya puentes con diferentes actores, que involucre al sector privado, ¿no? Un Estado mínimamente funcional. Ujú. Nosotros estamos a la cola de Pero hay América mucho, Latina pero, en pero hay relación con mucho, la calidad del Estado. Y ahí están las consecuencias. ya, y eso, la composición, la fortaleza o la debilidad del Estado tiene que ver con los actores, ¿no? Yo le he preguntado, y esto lo hemos bromeado varias veces, le he preguntado a varios de los candidatos que están postulando al Congreso ahora, oiga, déme un par de características que debe tener la política pública que usted está sugiriendo. Y me empiezan a hablar de las buenas intenciones, empiezan a hablar del cariño que tienen por el Perú, pero ninguno me responde de manera puntual cuál de las cuatro características básicas de una política pública va a tener la que él está proponiendo. O sea, no manejan, no conocen, no tienen herramientas para gestionar. Bueno, pero ahí ese es un muy buen punto que tú mencionas, ¿eh? El candidato no tiene que ser un experto en política pública, pero su equipo de asesores, ¿no? El servicio civil que lo acompañe, sí. Por ejemplo, en Estados Unidos existe un servicio civil que trabaja a tiempo completo en el Congreso. Son cargos, son puestos que uno, digamos, en un concurso abierto gana, ¿no? E independientemente de quién sea el candidato, hay un servicio civil que está ahí de planta. Uh -huh, uh -huh. Nosotros en el Congreso, por ejemplo, lo hemos convertido en ¿qué? En una agencia de empleos, donde todos son empleados de confianza, prácticamente no hay un servicio civil profesional y se ha convertido en lo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, si realmente queremos cambiar las cosas y el factor humano es el determinante, necesitamos sí o sí un servicio civil profesional. ¿Cuántos cambios ha habido en los últimos 5 años de ministros, de premier, de directores generales, de viceministros, ¿no? Ese es un desorden absoluto y lo poco que se avanza es destruido por la nueva gestión que, como tiene el complejo de Adán, pues todo nace conmigo, ¿no? Y así, y así, y así, y hemos perdido los últimos 5 años en que no hemos podido gestionar prácticamente nada, ¿no? Es muy importante esto del servicio civil porque te da cierta independencia para manejar crisis políticas. Por ejemplo, en el caso chileno, ellos sí tienen un servicio civil profesional. Han tenido una explosión, digamos, social en los últimos 2 años, pero han mantenido su servicio civil. Tal es así que ahora, digamos, lideran el proceso de vacunación en América Latina, porque como tienen un servicio civil profesional, eso les da independencia en relación con las crisis políticas. Uh -huh. Ok. Alonso, te agradezco mucho esta conversación contigo. Ojalá que podamos repetirla de manera frecuente, porque siempre es importante conocer tus puntos de vista sobre la situación política que vive el país. Te agradezco mucho. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.